Bueno, en todo el mundo se sigue hablando de Suárez, la mordida, la suspensión, pero vamos a darle a conocer los motivos que consideró la FIFA para determinar esta suspensión y bueno, el adiós del Mundial para el jugador uruguayo. Hablaron todos, inclusive el presidente de la República del Uruguay, Pepe Mujica. Vamos a ver el informe. ¿Qué manera de terminar un mundial? Aunque parezca algo impensado, muchos hasta ganaron dinero al apostar que Suárez mordería a algún rival en Brasil 2014. Sí, un mordisco y adiós. El charrúa lo volvió a hacer, así como en el 2010 jugando por el Ajax y en el 2013 vistiendo la camiseta de Liverpool. Y ahora, la FIFA dictó un fallo contundente. El motivo considerado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA es el de haber agredido a otro jugador y cometer una ofensa a la deportividad. De aquí deviene la sanción de 9 partidos oficiales, siendo el primero el duelo de mañana de su selección ante Colombia. El resto de la sanción se aplicará a los siguientes partidos oficiales de la Celeste. También se le prohíbe durante 4 meses ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol, en lo administrativo, deportivo y de otra clase, y entrar en los recintos de todos los estadios en ese tiempo. Y por último, deberá pagar una multa de 100.000 francos suizos. Inmediatamente después de la sanción, Suárez debió abandonar la concentración de su selección y llegó a Uruguay recién alrededor de las 5 a.m. de hoy. Lejos de quedar molestos por esta reacción, la gente llegó hasta el aeropuerto de Carrasco en la noche de ayer desafiando al intenso frío para mostrar su apoyo a su ídolo, incluido el presidente de la República, José Pepe Mujica, quien dijo estar indignado. Hemos visto todos los partidos y hay una vara distinta. Soy viejo y me acuerdo cuando usaban alfileres y en los córner echaban tierras en los ojos. Y los tanos son campeones en hacer calentar a la gente. Tiramos afuera a Italia e Inglaterra. ¿Cuánta guita perdieron?, dijo. Si el juez no lo castiga, y se le castiga con una imagen de televisión, en ese caso habría que cobrar los penales que aparecen y no se cobran una vez que el juez falló. Yo creo que lo que no cobra el juez se acabó. O cambiamos los jueces y tenemos un mecanismo que se juzga de afuera por la imagen. Eso está en discusión, pero bueno, eso no es mi opinión. Un diario uruguayo hasta preparó un póster de Luis que saldrá mañana con la consigna Juramento Celeste, todos somos Suárez. Es el juramento de todo el plantel, de dar todo, más de lo que ya dio en el Mundial. Fue el capitán Diego Lugano el encargado de dejar en claro que a pesar del duro golpe nada los detendrá. Seguiremos adelante con humildad, unión, compromiso, reconocimiento de los errores y con la cabeza siempre erguida. Pero ya acabó el tiempo de los lamentos. La selección charrúa está lista para dar un nuevo paso, esta vez frente a una Colombia que llega de la mejor manera, mostrando un gran nivel y muchos goles. El plantel celeste ya se encuentra en Río de Janeiro para el juego que arranca mañana a las 16 en el mítico Estadio Maracaná. Los charrúas, con una baja más que sensible, pero con un enorme plus de motivación para demostrar que pueden dar pelea a cualquier rival y a la propia FIFA. Así es, sin duda mañana la atención va a estar centrada en ese partido entre Uruguay y Colombia.